Bueno, se nos fue muy rápido el tiempo, ¿no les parece? A mí me parece que se fue, Así es, profe. sí, Buenas se nos fue muy noches. rápido. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Que ya está en el otro aeropuerto no? ¿O está en Cali? No, 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 aquí estoy en la casa. Ahora sí Ah, estoy aquí bueno, en la bueno. casa. Por ahí hay un micrófono abierto, ¿vale? ¿Cierto? Por Sí, ahí creo alguien, que ya. ya, ahí Ah, Ronald nos bueno, ayuda bueno, también bueno, a... bueno. Sí, nos pasa a todos. No sé si vieron también al político brasileño hoy. ¿No vieron la noticia de Brasil? Estaban en el Senado o estaban en una institución así muy respetada y uno de los magistrados, creo que era, aparece en la pantalla sentado en el sanitario y con el teléfono al frente mostrándose todo. Pobre señor. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pero no algo así tan bochornoso, ¿no? Eso fue noticia mundial. Bueno, vamos a hacer lo siguiente hoy. Como muy bien lo dijo Ale, este es un grupo muy participativo. Yo les voy a proponer que en la primera parte yo voy a hacer la exposición formal para poder ofrecer todo el contenido que prometimos. Entonces, en la primera parte, reducimos un poco la conversación para poder tener todo el material. Nos vamos al descanso y cuando regresamos, vamos a hacer una sesión especial. Yo traje aquí mi iPad con el apoyo de Ronald. Yo me voy a intentar conectar también aquí porque voy a dibujarles un esquema de la síntesis de todo lo que hemos dicho en las 4 semanas. Pero no es un resumen, no es volver a decir lo que ya dijimos, sino síntesis en este caso será con todo eso que hemos dicho, al fin y al cabo, ¿qué? ¿Sí? Al fin y al cabo, ¿qué podemos decir? ¿Para dónde va la formación ética? ¿Qué componentes tiene? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Y qué tenemos en cuenta dentro de un marco cristiano de educación desde la familia para la formación ética de hijos, hijas, nietos, nietas, en fin? Entonces les hago esa propuesta. En esa síntesis, siendo que yo voy a ir dibujando, voy a ir escribiendo como si estuviéramos en un tablero, allí vamos a tener allí vamos a tener el tiempo de más conversación. Entonces, vamos con este acuerdo a la presentación de la temática de la clase número 4. Bueno, ahí está la presentación que ustedes saben siempre queda en el aula y les pido que una de ustedes nos lea Segunda de Pedro 1 del 3 al 11. Este es un texto que hemos leído en nuestras iglesias desde diferentes perspectivas, pero hoy la vamos a leer desde la formación ética. A ver qué dice ese texto sobre esta temática. ¿Quién nos Todas las ayuda? cosas, Gracias, Dal, adelante. todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego
y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Néstor. Muchas gracias. Mire, Con gusto. este es un texto que he leído desde la perspectiva de la formación de valores, principios éticos. Nos cambia un poco la sintonía con que generalmente hemos leído ese texto en las iglesias. Tradicionalmente lo hemos leído desde la salvación, el testimonio y la santidad. Y eso está bien, pero Segunda de Pedro no está escribiendo solamente para mostrar las reglas de vida al interior de la iglesia, porque el contexto de Primera y Segunda de Pedro es un contexto muy social y muy político. Lo que Pedro está tratando de decir es para vivir en la condición social en la que estamos, en un mundo tan difícil. Por cierto, él lo menciona allí con palabras muy conocidas hoy. Corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos, pero quitémosle toda esa capa de lectura tradicional que nos hace pensar siempre que corrupción es pecado moral o pecado sexual y que los malos deseos es cuando una mujer ve a un hombre guapo o un hombre ve a una mujer y siempre tenemos esa tendencia a moralizar todos estos textos. Y en la formación ética, eso también nos ha pasado. Entonces, cuando lo leemos desde los valores para la vida social, la toma de decisiones que nos lleve a una convivencia social justa, digna, igualitaria, a una vida plena, pues este texto visto desde ese ángulo tiene mucho que decirnos. Miren los principios o miren las categorías que está mencionando Pedro. A la fe hay que ponerle virtud. No se trata solamente de que los niños, las niñas, los jóvenes tengan fe, repitan la sana doctrina, sino que a la fe hay que agregarle virtud. Que la virtud tiene que ver con cómo propiamente se vive, con qué valores, con qué principios. Una persona que tiene fe añadida a una persona virtuosa, estamos agregándole un componente muy grande a la fe. Pero dice, a esa virtud póngale conocimiento. Ese conocimiento aquí no es solamente un conocimiento académico, sino que sepa distinguir, que sepa conocer entre lo bueno y lo malo. Muy cercano al término de discernimiento. Y lógicamente que esa palabra conocimiento hay que leerla a la luz del contexto bíblico. Es una palabra que aparece ya desde Génesis. Y Adán conoció a su mujer Eva. El árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Hay que conocer, hay que distinguir entre los valores de este mundo, entre los principios que más éxito logran y más propaganda tienen. Hay que conocer si eso es lo que lleva a la verdadera vida o saber escoger por el Evangelio. A ese conocimiento hay que agregarle dominio propio, una persona que se sabe dominar a sí misma, una persona que sabe gestionar sus emociones. Imagínense toda la formación que eso requiere. Una persona que gestiona bien su ira, gestiona bien su enojo, gestiona bien su frustración, gestiona adecuadamente su dolor, gestiona adecuadamente el insulto.
Una persona que tiene dominio propio. eh, yo estoy en estos días muy afectado por una noticia que pasó aquí en Costa Rica. Miren, un condominio, miren lo que pasó. He estado pensando mucho en eso y la verdad estoy afectado por eso. Aquí en un condominio en San José, Costa Rica, un condominio de clase media, media alta. Dos vecinos que vivían uno enseguida del otro habían tenido problemas ya hace más de un año por el paso de agua, la llave de paso. Durante todo el año la habían pasado mal, se habían molestado, se habían insultado, se habían dicho cosas, pero el lunes pasado salió una de las esposas, vio que la otra esposa de enseguida estaba afuera y comenzaron a tener una discusión. Después salió el esposo de una de ellas y después salió el esposo de la otra. Se siguieron insultando los cuatro. ¿Quién sabe cuántas cosas se habían dicho en un año o más? ¿Quién sabe cuántos momentos amargos habían pasado? Porque esto de tener un vecino, uno de ellos es nicaragüense, entonces le decía, ¿qué hace un nicaragüense viviendo aquí? Como si en Colombia dijéramos, ¿qué hace un venezolano viviendo aquí? Esos grupos que infortunadamente hoy tratamos a veces tan mal. Entonces, ¿qué hace? Bueno, la cosa, no les alargo el cuento. Estamos hablando de dominio propio. Uno de ellos se abalanzó contra el otro a golpearlo. Y el otro venía preparado desde su casa. Sacó el arma y le disparó 16 tiros. Yo me quedo impresionado con eso porque son dos vecinos, están peleando por el paso de agua, la llave de paso. ¿Qué pasa allí? Dos señores ubicados socialmente muy bien, se les veía por la ubicación de la casa y la ubicación y los carros que aparecen en el. Si usted entra ahí a internet y busca noticias de Costa Rica, pasan ese video 1000 veces. Traumatiza eso, por cierto. Pero se pone uno a pensar en cómo, a ver, ¿de dónde aprende uno a gestionar la frustración? Porque ese caso me hace pensar en el mismísimo caso de Génesis capítulo 3. Salen a pasear, el uno se siente frustrado, no sabe manejar su frustración y mata. ¿Y a quién mata? A su hermano. Eso es trágico, eso es trágico. Más allá de que sea pecaminoso terriblemente, es trágico. Y lo que está mostrando la Biblia es que lo trágico pasa aún dentro de la gente que tenemos más cerca. Lo trágico pasa entre lo más cercano. Yo creo que después de la Biblia, para quienes les gusta la filosofía y la literatura, quienes mejor trabajaron el tema de la tragedia humana fueron los griegos. Las tragedias griegas, Macbeth, el rey Lear, eh, Edipo Rey, es que nos muestran no solamente algo que pasó, es algo que sigue pasando todos los días. Lo trágico, imagínense lo trágico. Los cuatro vecinos, uno de ellos está en el cementerio, otro está en la cárcel, una de las esposas sola porque su esposo está encarcelado y la otra quedó viuda. Díganme si eso no es trágico. Eso sencillamente es trágico. Entonces a la Biblia le interesa mucho lo trágico y nos lo retrata de unas maneras a veces muy des- desencarnadas. Esas guerras del Antiguo Testamento, esos reyes que mueren, esos reyes que matan, lo trágico está presente en la Biblia. Y ese antecedente está en segunda de Pedro. Entonces, cuando
Pedro mostrándose en un, mejor, Pedro escribiéndole a una comunidad que estaba dispersa, les está mostrando la necesidad de cómo comportarse uno frente a una sociedad así. Entonces ahí tiene un poquito más de sentido el texto, dominio propio. Pero al dominio propio que hay que ponerle paciencia, paciencia. A la paciencia, piedad. Ah, ahí sí entra la parte más religiosa. Pero mire que entra al final. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal le pone la cereza en el pastel, amor. Que decíamos nosotros, que decíamos nosotros que prácticamente la ética bíblica se resume en una palabra, amor. Y San Agustín de Hipona lo dijo así. Miren la frase de San Agustín de Hipona. Ama y si amas, haz lo que quieras. Él lo decía, ama y haz lo que quieras. Una frase para pensarla muy despacito. Porque él decía, si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Esto es lo bueno? ¿Esto es lo malo? ¿Esto es lo correcto? Entonces San Agustín decía, resuelva todo a partir del amor. Si usted está seguro que está amando, si ama, haz lo que quieras, porque ya aseguraste el principio vital de la fe, que es el amor. Entonces, por eso Primera de Pedro aquí, pues termina, como les decía, con la cereza en el pastel diciendo, y al amor agréguele, al afecto fraternal agréguele amor. Bueno, esta sería un texto para dialogarlo también en la iglesia a la luz de qué juventudes queremos formar en nuestras iglesias, con qué valores, con qué. Y hay que decirlo que infortunadamente nuestras iglesias se dedicaron a la enseñanza de historias bíblicas y de doctrinas. Y dejaron por fuera, no todas, afortunadamente, hay iglesias que hacen esto de una manera hermosa, pero la mayoría han dejado por fuera la formación de los valores para la vida. Lo que hoy están llamando los educadores habilidades para la vida. Habilidades para que no le pase lo que le pasó a este vecino. Habilidades para que no pase lo que le pasa. Habilidades para vivir. Bueno, por aquí hay alguien en el chat. Pueden poner en el chat lo que ustedes vayan también queriendo compartir. Gisela, buenas noches. Bueno, pasos para el análisis ético. Gracias, pastor. Bienvenida. Bueno, vamos a verlo así. Vamos a ver cuál es el impacto de la ética cristiana, no para que tengamos muchachos y muchachas buenitas, porque el impacto de la ética no es tener hijos encerrados en la iglesia, ¿sí? No, el impacto de la ética es ayudar a construir un mundo mejor. Ya lo dijimos desde la primera sesión. Y vamos a ver qué valores cristianos son los que más relevancia tienen en la construcción de ese mundo a partir de la ética personal y de la familia, que es nuestro tema aquí. Bueno, este profesor Roy May es un norteamericano, es uno de los especialistas evangélicos en el tema de la ética. Vivió en Costa Rica, tuve el honor de ser su amigo. Ya regresó a los Estados Unidos después de vivir acá por muchos años. Hay un librito de ética de él que yo recomiendo. Y lo que él dice es lo siguiente. ¿Quién nos lee este texto? El de la izquierda primero. Adelante. Leo, Gracias. la ética tiene que ver con la conducta, que mejor contribuye a la construcción responsable de la convivencia humana y el pleno desarrollo de las potencialidades de cada persona.
La pregunta ética es, ¿qué hemos de hacer? Asunto nada fácil en muchos casos. Muy bien, entonces mira lo que dice él. Tiene que ver con la conducta que mejor contribuye no solo a la santidad, no, que contribuye a la construcción de la convivencia humana. Ahora les doy un dato. ¿Quién nos lee el que está a la mano derecha? ¿Quién nos ayuda con esa lectura? Yo, pastor. Gracias. Así que podemos entender que la ética tiene que ver con el discernimiento de lo malo y lo bueno, lo correcto y lo incorrecto, lo responsable y lo apropiado para el comportamiento humano en sus relaciones sociales y personales. Muy bien. Bueno, entonces otra vez volvemos a repetir esto de que el horizonte de la ética cristiana es ayudar a construir un mundo como el que Dios quiere. Y paro acá y ponemos esta aplicación. Mire, América Latina tiene 500 años de fe cristiana, 500 de fe católica y 100 de fe evangélica. Somos el continente estadísticamente más cristiano, más creyente. Dicen que más adelante será África, pero en este momento las mayorías estadísticas de fe cristiana están aquí. Las budistas están en Asia, las musulmanas están en África y Medio Oriente. Bueno, somos la más cristiana, pero somos el continente más desigual de todo el planeta. Y les decía qué día. Además, somos el continente más violento. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Esa es una pregunta que se están haciendo católicos y evangélicos. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con el catecismo y la sana doctrina? Si estamos en el continente de gente que los domingos va más a las iglesias, pero es el más violento. Por eso aquí reconstruimos un poco la mirada y decimos con Roy May, es que el horizonte de la ética es ayudar a construir un mundo como el que Dios quiere. Tener en cuenta eso porque en la síntesis vamos a volver sobre eso. Bueno, Adela Cortina, para los curiosos que hay aquí, anoten ese nombre. En internet hay mucho de ella. Ella es una española, quizá una de las especialistas más reconocidas en el mundo hispanohablante en el campo de la ética. Es lo que llaman una eticista. Es una eticista. Ella dice, ¿quién nos lee el de la mano izquierda? Alguien que no haya leído hasta ahora para darnos la oportunidad de escuchar las voces. Adelante. La ética es, pues, en un primer sentido, el tipo de saber que pretende orientarnos para forjar el carácter, conscientes de que elementos no está en nuestra mano, modificar para transformar los que sí pueden ser modificados, consiguiendo un buen carácter, nos permite hacer buenas selecciones y tomar decisiones prudentes. La ética se propone, como decía Aristóteles, aprender a vivir bien. Ah, linda esa última parte. Muchas gracias. Mira, linda esa última parte. Como decía Aristóteles, la ética se propone aprender a vivir bien. Aprender a vivir bien. Bueno, y hay una palabra aquí de ella a mano derecha que dice la palabra ética viene del término ethos que significa carácter, modo de ser, modo de actuar. El carácter que una persona tiene es decisivo para su vida porque aunque los factores externos lo condicionen, nos condicionan los factores externos,
vivir en la pobreza, vivir con una enfermedad, nos condiciona en un sentido u otro. El carácter desde el que los asumimos es el centro desde el cual tomamos las decisiones. El carácter y no la circunstancia. Bueno, ahí tenemos para pensarlo, ¿no? Es el carácter. Es un carácter que está afectado por las condiciones de vida. Vivir en países tan violentos como Honduras, México, Colombia, qué dolor, ¿no? Ecuador. ¿Cómo me duele Ecuador? Yo visito Ecuador hace un poquito más de 40 años porque mi suegro español hizo empresas en Ecuador hace mucho tiempo, en Guayaquil y Quito. Y visito Ecuador desde ese tiempo y cómo estos países nuestros, Perú, Argentina, se han deteriorado tanto, ¿no? Bueno, las condiciones, pues si todo el mundo es así y además vivimos en la pobreza, pues vamos a hacer lo que resulte más fácil. Eso le pasa al pobre y al rico que llega a las instancias políticas, dice, pues si aquí hay plata para todos, ¿por qué no va a haber plata para mí? Entonces las condiciones te determinan tu actuar. Entonces Adela Cortina dice, no, la ética enseña que no son las condiciones, es el carácter desde el cual nosotros tomamos decisión. En eso consiste la formación que debe dar la familia. Bueno, avanzamos. Bueno, yo les voy a dejar esto solamente para que tengan como referencia. Yo allí estoy diciendo que lo de la formación ética de los hijos y las hijas hoy tiene un nuevo panorama. Algo dijimos ya en las sesiones anteriores. Hoy estamos expuestos a debates que no se tenían antes, a colectivos que reclaman afortunadamente derechos, cuando en épocas anteriores eran colectivos humanos casi desconocidos, silenciados, marginados. Estoy hablando, por ejemplo, de eh, indígenas, personas negras, personas con comportamientos sexuales diversos, personas con limitaciones físicas. Bueno, hoy estamos en un espacio de derechos donde los muchachos y las muchachas nos están haciendo cuestionamientos para los cuales, por lo menos mi generación, se quedó con respuestas de hace 20 años, pero hoy estamos en un contexto muy distinto. Entonces yo voy a dejar allí algo como resumen de ese nuevo panorama. Bueno, vamos a dejar la conversación para un poquito más adelante. ¿Cuáles son las claves cristianas para pensar la ética en sociedad? Yo voy a poner las siguientes a ver qué opinan ustedes. Una clave cristiana para entender la ética social es la dimensión social del mal. Hasta aquí no he dicho nada. Me explico. Cuando nosotros hablamos del mal y del pecado, lo atribuimos a una condición o a una actuación individual y personal. Por ejemplo, pecar es robar. Pecar es mentir. Pecar es no pagar la deuda. Pecar es emborracharse. Pecar es, entonces vamos haciendo una lista que nos ha hecho pensar que el pecado es individual, es personal y es moral. No tiene que ver con lo social. Pero en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, ellos insisten mucho en la dimensión social del mal. La injusticia es un mal. La violencia es un mal estructural. La desigualdad social. Estamos en el continente que tenemos las personas más ricas de los ricos del mundo y los más miserables de los miserables. Entonces ahí hay
una condición social del mal. ¿Cómo ayudamos a nuestros muchachos y muchachas, niños y niñas, para que entiendan esa condición, esa estructura social del mal y que nosotros como personas creyentes tratamos de oponernos a esas estructuras y desde nuestro comportamiento ético, nuestra denuncia y nuestra opción política, luchar porque esas estructuras no sean tan malvadas? Entonces hay un aspecto estructural del mal. Las teologías latinoamericanas hablaron de, y me gusta mucho esa expresión, el pecado estructural. Hay estructuras de maldad en la sociedad, en las instituciones, incluida la iglesia. Hay estructuras de maldad en las que se ejerce un poder que no es la forma como Dios quiere, se hace gobierno, se hace justicia, estructuras de maldad. Bueno, dicho esto, queda muy fácil entender que en la Biblia entonces insiste que hay una condición social del pecado. ¿Ustedes recuerdan Mateo 25? Esto sería un texto lindo para leerle a los hijos y a las hijas. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Señor, ¿cuándo te vimos así? Dice, cuando vieron a una de estas personas, migrante, yo he migrado, yo he pasado las fronteras. Cuando vieron a uno de esos necesitados, ahí estaba yo. Cuando se le desprecia, hay una condición social del pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mire que la ética nuestra habría que evaluarla muy bien a la luz del buen samaritano. Los religiosos pasan junto al cuerpo del hombre caído a la vera del camino, que lo habían asaltado. Ellos van para el templo y no tienen tiempo. Se espera que los que conozcan la ley de Dios actúen con compasión y misericordia. No, actúa el samaritano. Entonces dice Jesús, ahí hay una condición social del pecado. Ellos piensan que el pecado tiene solo una condición religiosa. Pecado es no ir al templo. Pecado es no ir a la sinagoga. Pecado es, sí, pero pecado es pasar por el que está sufriendo y no darse uno cuenta del sufrimiento. Bueno, y de esto dentro de el mal estructural que nos habla Amós, perdón, Amós, Ageo, Isaías, Jeremías y después Jesús. Porque mire que el Mateo 25, el juicio es a las naciones. El juicio de Mateo 25 no solo es a individuos. No sé si habían notado eso. Es un juicio a las naciones por sus estructuras de maldad. Hay naciones con ejércitos malvados. Hay una estructura ética social que muchas veces afecta y condiciona al resto de la sociedad. Bueno, para tener en cuenta, ¿quién nos lee estas dos frasecitas? Ojalá alguien que no haya hablado, que no le hayamos oído la voz. Adelante. Andrea desde Chile, ¿nos ayudarías, André? Sí, profesor, ¿me escucha? Muy bien. Bien. Dice, para tener en cuenta, pensando en nuestras casas, iglesias, escuelas, trabajos y otros ámbitos de nuestro diario vivir, a lo que debemos aspirar no es a ser gente buena, sino seres humanos plenos. Esta es una aspiración que se cumple en conjunto con los demás. Gracias, te agradezco mucho, André. Sí, se cumple junto con la comunidad, pero ya lo dijimos en la sesión pasada.
Lo que buscamos en la formación ética de la familia no es niños. Esto es atrevido a decirlo. Y yo les dije, ustedes no tienen por qué creer todo lo que yo digo. Mire, lo que pienso yo, deberíamos buscar en la formación de los hijos, no es solamente a tener hijos religiosos, sino gente buena, gente plena, gente que sepa vivir. En nuestro caso, creemos que para saber vivir es necesaria la fe. Ah, ahora sí. Pero si yo me quedo la fe por la fe, pues volvemos al ciclo que ya tenemos, el continente que sabe más de fe, todo mundo sabe aquí qué pasó en la cruz, aquí se celebra el Viernes Santo, Domingo de Resurrección, Navidad, pero eso no tiene nada que ver con tanta gente que está viviendo mal. Bueno, y hay otra aplicación. ¿Quién nos ayuda con esta segunda? Nos lee las dos frasecitas. Quien nos quiera ayudar, por favor. ¿Quién nos ayuda? Adelante. ¿La leo de nuevo, profesor? Bueno, André, aprovechemos que ya llegaste. Bien, disculpe el atraso. No, no, no. Dice, pensando en nuestras casas, iglesias, escuelas, trabajos y otros ámbitos de nuestro diario vivir. Lo que buscamos como gente cristiana no es solamente promover lo justo y pleno, sino también resistir a lo injusto y luchar contra lo que atenta contra el proyecto del reino de Dios. Muchas gracias. Ahí hay que quitar uno de los dos contra. Bueno, entonces, no buscamos gente religiosa, muchachos religiosos. Buscamos muchachos plenos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan plena. Muchachos que sepan decidir, que sepan amar, que sepan. Y en esa búsqueda, nosotros no solamente queremos que ellos sean buenos, sino que busquen lo bueno para los demás. Buscan lo bueno y se oponen a lo malo que está pasando, con los riesgos que eso tiene. Bueno, eso es lo que enseña el Evangelio. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia del reino, porque ellos recibirán. Bienaventurados los que buscan lo bueno y resisten lo malo. Deberíamos en nuestra formación ética enseñar a nuestros hijos cómo se participan de luchas sociales a favor de un mundo mejor. Un mundo, y no hemos tratado ese tema porque es un tema ético medular en América Latina, el machismo. La ética tiene que ver con cómo formar nuevas masculinidades, nueva forma de ser varón. Eso de que por ser varón tiene la última palabra, tiene derecho a golpear, tenemos el machismo es un mal estructural. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Cómo nos unimos a esas luchas? Entonces, la dimensión ética del evangelio va por los dos lados. Promovemos el bien, resistimos el mal. Seguramente ya les viene a la cabeza varios textos bíblicos sobre este asunto. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién nos ayuda con este texto bíblico? Yo, profesor, ya que llegué tarde, me voy a Bueno, reivindicar. Bueno, dice, un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron, fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió, ¿nunca leyeron lo que hizo David
con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo: el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Gracias, Andrea. Marcos 2:22 Gracias. al 27. Muy bien leído. Gracias. Mira, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo para los fariseos? Lo malo es no respetar el día de reposo. Lo malo es comer cuando la ley dice que ese día no se puede arrancar espigas. Hay un criterio religioso. Jesús tiene un criterio humano. Señor, ¿por qué si la ley dice que en el sábado no se puede hacer ese tipo de trabajo, tú lo estás haciendo? Miren la respuesta de Jesús. Es que tienen hambre. Entonces el hambre está por encima de la ley. Y Jesús dice, sí, la ley fue hecha para el bienestar del ser humano. Y el ser humano no fue hecho para la ley. ¿O no han leído Génesis? ¿Quién se hizo primero, el ser humano o la ley? El ser humano. En el centro del evangelio está el ser humano. Y hay leyes religiosas, sociales, constitucionales que pueden ser leyes muy injustas. Y piensen ustedes en las leyes que estamos aplicándole a las personas que están en movilidad humana, migrantes. Aquí no tiene derecho. Un presidente en los Estados Unidos, un candidato dice, si yo soy presidente, aquí sacamos a la ley por encima de todo. Y el ser humano, bueno, es un tema de discusión. Y a los hijos e hijas les interesa mucho estos temas. Miren pues, miren pues que el criterio de Jesús, criterio ético, es fantástico, ¿no? Bueno, ahí les voy a dejar una frase de otro de los más grandes teólogos de América Latina, José Miguel Bonino. Dice, la plena existencia es aquella, en la parte final, en la que una persona libre y gozosamente por sobre barreras y limitaciones convencionales, más allá de lo que demanda o exige la ley, incluso más allá de lo que la ley permite, se solidariza con la necesidad del prójimo y responde a ella. No se apega al legalismo. Jesús dice, es que tienen hambre. Y la ley fue hecha para el ser humano. Bueno, ¿cómo se integran los principios éticos en la toma de decisiones? Pautas cristianas. Dios se reveló en Jesús. Mamá, ¿y por qué yo tengo que hacer esa parte? Si esa parte dice en el Antiguo Testamento que Dios mandó a matar a un poco en una guerra. Bueno, mijo, vea, te voy a explicar eso. Nosotros leemos el Antiguo Testamento a la luz de Jesús, porque Dios se reveló en Jesús. Nosotros en la ética partimos de Jesús. ¿Sabe cuál es el peligro de no partir de Jesús? Mire, el peligro de no partir de Jesús es tomar un texto del Antiguo Testamento donde dice que en el libro de Nehemías Dios dijo cuántas mujeres no judías hay, cuántas esposas no judías hay. No, pues hay un poco, se van. Entonces hay gobiernos que toman esos textos bíblicos para discriminar, aislar, maltratar. Pues vamos a hacer una guerra.
Dicen que un presidente de los Estados Unidos, cuando hizo la invasión a Irak, el presidente Bush, presbiteriano, con el perdón de los presbiterianos, él dice que pidió un momento para él salir y orar. Dicen, cuando regresó dijo, vamos con la voluntad de Dios. ¿De dónde saca la gente esas ideas si no son de lecturas parciales del Antiguo Testamento, de la ética? No, es que en el Antiguo Testamento dice, entonces aquí eso de los derechos humanos, eso lo que hay que coger es, mire, parta de Jesús. Partimos de Jesús porque en Jesús se revela Dios. Y yo ya les conté la historia de las iglesias de Alemania apoyando a Hitler, porque según Romanos decía que toda autoridad ha sido puesta por Dios y Hitler si va a matar 6 millones de judíos, pues esa es la autoridad que Dios puso. Partimos de Jesús. Y eso para los jóvenes les va a ayudar muchísimo a tener una lectura de la Biblia menos literal, menos fundamentalista, menos intolerante. Jesús es el punto de partida porque en Jesús Dios se revela. A mí me gusta decir que así como afirmamos que Jesús es Dios, hay que agregarle que Dios es Jesús. A Dios lo conocemos a través de Jesús. Jesús viene para completar esa imagen. ¿Hacia qué apuntamos? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, el reino de Dios es el horizonte nuestro. Venga a nosotros tu reino, el proyecto de vida plena. Una plenitud de vida que es personal, ya dijimos, pero que incluye a la comunidad humana. Por eso una buena ética no solamente busca decidir qué es lo bueno y malo para Pedro, sino cómo lo bueno para Pedro puede llegar a ser malo para los demás. Y si es malo para los demás, la ética bíblica se juega en la comunidad. Porque si no hemos llegado a esas éticas individualistas, yo le temo más a la ética individualista que a la ética que llaman relativista. Esa ética que dice, no, es que esto es lo bueno para mí y no importa eso, yo creo que Dios a mí me bendice así. Y bueno, y la comunidad y la ética bíblica es altamente comunitaria. En esas decisiones, cuando uno las va a tomar, uno cuenta con algo más allá de lo humano, la presencia del Espíritu, porque hay decisiones que por más calculadas que uno tenga, no logra uno tomarlas bien. Allí necesita la guía del Espíritu que viene para acompañarnos, para sensibilizarnos y permitir que tomemos decisiones más sabias. Dice Pablo en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente ayudada por Cristo. Él dice la mente de Cristo. Y la comunidad de fe, aquí me estoy refiriendo a, tenemos para tomar decisiones éticas la ayuda del Espíritu y la ayuda de quién más. La iglesia. La iglesia debe ser un espacio donde podamos dialogar las decisiones, recibir orientación y tratar como iglesia de discernir lo que es lo mejor en ese caso. En la Biblia el lugar de la comunidad siempre es clave para las decisiones éticas. Por ejemplo, sobre todo decisiones que tienen que ver con apoyo a ciertas medidas del gobierno. Yo creo que nos hace falta más diálogo en las iglesias sobre temas de derechos humanos, migración, seguridad alimentaria o hambre, los temas que se están discutiendo de educación cristiana, eso que llaman ideología de género. A veces se discute ideología de género sin ver
lo que significa, o muchas veces sin tener en cuenta el sufrimiento de las mujeres en América Latina. Eh, cómo mueren a manos de de sus propias parejas. Eso tiene que ver con una forma de entender género, pero nosotros lo tomamos por otro lado y yo creo que allí a las iglesias le hace falta un poquito más de diálogo para saber a qué causas vamos a apoyar y de cuáles nos vamos a distanciar. Y mucho, mucho nos falta cuando vamos a apoyar candidatos, que yo creo que como iglesia no deberíamos hacerlo, pero bueno, dar orientación social, política, ética social se está necesitando mucho para los muchachos de hoy. Bueno, esto en resumen, ante todo lo que la ética bíblica busca es defender la vida, porque la vida es don sagrado. Otro criterio, la opción preferencial por la vida más vulnerada. Hay 7 o 6 grupos sociales que a los evangelios les presta mucha atención. Niños, viudas, forasteros, pecadores, enfermos, gentiles, que eran casi siempre los que más sufrían. Mujeres. ¿Por qué tanto énfasis en la ética de Jesús por esos grupos vulnerados? Porque la ética tiene como criterio qué está pasando con esos sectores más vulnerados y cómo ellos se constituyen también en un criterio de decisión social. André, ahora te doy la palabra. Dijimos al inicio que vamos a cerrar la presentación porque en la segunda parte vamos a tener dibujo y conversación. Lo dejo entonces para después, profesor, no se Sí, sí, preocupe. guárdalo, por favor. La solidaridad humana, lo que los técnicos llaman el monantropismo. Todos somos parte de una misma creación. Eso se llama monantropismo. Así como se llama eso de que creemos en un solo Dios, monoteísmo. Un solo Dios, monoteísmo. Una sola raza humana, monantropismo. Para no terminar con esas discriminaciones de, no, esos son del otro lado del mundo, esos son, no, son, y la ética bíblica piensa en el bienestar de esa manera más colectiva y humana. La práctica de la solidaridad, que la mencionamos ahora, el reino como concreción de un sueño que Dios tiene para esta tierra, y la práctica ética como el camino, eso lo estamos diciendo desde la primera sesión, como el camino para una vida mejor. Y en el dibujo de síntesis voy a volver sobre esto. Bueno, ¿quién nos lee este texto para cerrar aquí e irnos al descanso? Este texto sobre la ética de Jesús. ¿Quién ¿Puedo nos lo lee? leer? Gracias. Ya. Dice Neil Obsatat. Bueno, con todo, lo más característico de la ética de Jesús es la gratuidad, pues va más allá de lo que razonablemente se puede esperar. Desborda la justicia, dar a cada uno lo suyo, para entrar en el terreno del perdón y de la misericordia. El motivo, Dios es así, ama a sus enemigos, da al que no lo merece, devuelve bien por mal. El cristiano está llamado a imitar a Dios. Así superamos toda ética de mínimos y pasamos a una ética de máximos. Si vuestra justicia no sobrepasa la de los letrados y fariseos, Ahí ya dice la viene el ética. resto del texto, ¿no? Sí. Si vuestra justicia, si vuestra ética no sobrepasa a la de estos doctores de la ley religiosos, no estamos haciendo nada. La ética de Jesús desconcierta por eso. Perdona al que no tiene que perdonar, levanta a la mujer que querían apedrear,
Dice, no, 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 la dignidad humana está por encima de todos. Y aquí tendríamos temas críticos para dialogar hoy a la luz de los debates morales que estamos teniendo hoy, donde muchas veces, y lo digo con mucho respeto también como pastor y mucho cariño hacia las iglesias, a veces estamos pensando en la ley de Dios por encima del ser humano creado por Dios. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. No, es la ley de Dios. Y Dios dice que, oiga, pero un momento, un momento, un momento. Sí, la ley dice apedréela. Pero es que por encima de todo hay un criterio que es el criterio de dignidad humana por creación. Ahí hay un ser humano. No, pero es venezolano. No, pero es haitiano. No, pero es cubano. No, pero es homosexual. No, pero es... momentos, momentos. Sí, eso tiene una discusión que bien se debe dar, pero vamos paso por paso. Esa persona que estás tratando así es un ser humano, pero está en contra de la ley de Dios. Sí, sí, eso lo discutimos en su momento, pero es un ser humano. Y como ser humano debemos tratarlo y a partir del reconocimiento de dignidad humana, porque miren que el diplomado es dignidad humana, entraremos a hablar de los otros temas de comportamiento y eso cuando hacemos la diferencia entre pecado y delito. Si es un abusador de niños, si es un golpeador de mujeres, es un ser humano que está infringiendo la ley y está pasando por encima de la dignidad del otro ser humano. Ahí acudo a la justicia. Ahí acudo a la justicia. Pero aún así, siendo pecador, es un ser humano. Porque también llegamos a esas intolerancias que a veces tienen nuestras sociedades con el que ha cometido un pecado, ha cometido un mal o ha cometido un homicidio. Ustedes han visto cómo ahora último, bueno, es que ahora último con YouTube uno ve las cosas más horribles. A veces cómo linchan, por ejemplo, a una persona que fue y robó a alguien. Entonces viene todo el montón de gente y se viene contra el ladrón y lo golpean y le dan con una botella y le dan con los zapatos. A ver, un momento, un momento, un momento. Es un ladrón, pero es un ser humano. No, Harold, pero es un... Demuéstreme bíblicamente que Dios respeta al que... Mire, Dios tiene las formas de proceder con quien está irrespetando al otro ser humano, pero nunca desconociendo la propia dignidad que tiene el ofensor. ¿No se acuerdan de Caín? Caín mata a Abel y Dios juzga, sale de aquí, pero antes de salir, ¿qué le da? Una señal para que a él no le pase lo que él hizo con su hermano Abel. ¿Recuerdan esa parte? Le pone una señal, señal de dignidad, que no te pase, muchacho, lo que tú hiciste con tu hermano, porque la forma de castigarte no es que venga otro y haga lo mismo contigo. Miren, está el tema de dignidad del ser humano, límites de la ley para juzgar la conducta humana, plenitud, convivencia y la ética cristiana apunta a todo esto. Nos vamos al descanso, Ale nos va a poner el contador. Eh, Dijimos al inicio que esta primera clase iba a ser diferente, la primera parte, porque iba solamente yo a exponer, cosa que no me gusta a mí porque siempre me gusta es conversar, pero dijimos que lo íbamos a hacer así para que en la segunda parte yo hago un dibujo de síntesis y empezamos a conversar. Bueno, mientras eso pasa, entonces cerramos aquí esta parte. Estábamos leyendo
esta frase sobre la ética de Jesús, diciendo cosas que son muy delicadas. Y para tener en cuenta de todo esto, ¿quién nos lee esta primera? Las dos frasecitas. Para tener en cuenta. Pensando en nuestras casas, iglesias, escuelas, trabajo y otros ámbitos de nuestro diario vivir. Nuestro discernimiento ético se asienta sobre la defensa, promoción y protección de la vida como don sagrado de Dios y proyecto fundamental de su reino. Te agradezco, Vivi. Mire, resumen, ¿cierto? De todo esto que hemos dicho. ¿Quién nos lee ahora esta? Solamente la de la derecha. Yo la leo, profesor. Adelante, gracias, sí. La ética social de Jesús tiene como horizonte la plenitud, shalom y buen vivir de todo lo creado, la inclusión de todos en ese proyecto de plenitud y la convivencia social armónica de todos. Gracias, Andrea. Mira esto en Jesús. Los judíos llegaron a pensar que la propuesta de plenitud, que la propuesta de shalom, era para los judíos. Y se molestaron porque Jesús incluía a una sirofenicia, incluía a un centurión romano, hablaba bien de un samaritano. Era una forma de entender plenitud de vida, es decir, lo bueno es lo que pase para nosotros de aquí para adentro. Pero no se pensaba en los demás, pero el proyecto del reino de Dios es un proyecto que llama, que le permite que todos lo llamen Padre. Padre nuestro. Esa es como la gran novedad de Jesús, llamar a Dios papá. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros en plural. Bueno, ¿quién nos lee esta? La de mano derecha. Algunos de los valores del reino que orientan nuestro actuar social ético son libertad, compasión, honestidad, generosidad, amistad, misericordia, paz y justicia, entre otros. Entre otros. Gracias, Vivi. Bueno, aquí está, pero, vamos a ver, yo lo pongo por acá. Me estás enviando acá, entonces, perdón un momentito. Para poder poner en mi iPad. Permítanme un momentito para poder poner en el iPad e ingresar con el otro dispositivo. Puede ingresar con el ID de la reunión, profesor. Ahí, y luego ¿Perdón? con el ID de la reunión puede ingresar el 8. También. Bueno, ahora lo intento. Bueno, entonces mire, si uno dice, a ver, mijo, mija, si vamos a pensar qué es lo correcto hacer en la vida, hagámonos unas preguntas. ¿Por qué la ética no es vamos a un manual que ahí nos van a resolver todos los problemas? Los criterios pueden ser, eso te ofrece libertad, libertad para vivir en plenitud. Ese actuar es compasivo, es honesto. Los criterios que tenemos allí, es generoso, desarrolla amistad, amabilidad hacia otros, misericordia, promueve paz, es justo, bueno, entre otros, ¿no? Pero son los criterios que Jesús va poniendo en el Sermón de la Montaña. Bueno, ahora miren Juan 18. ¿Quién nos lee este texto que es otro texto fantástico? Con ese vamos a terminar la parte de lecturas bíblicas. Yo lo leo, profesor. Adelante, André. Juan 18 del 29 al 38. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió,
¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Bueno, muy bien, gracias. Mira, allí Pilato está frente a una decisión. Él sopesa lo que está pasando y dice, yo, desde mi punto de vista, yo no veo en ese hombre que sea culpable de juicio. Pero al final hay un criterio que está por encima de ese criterio de conciencia y de ley. Es el criterio político. Bueno, si tú lo sueltas, vas a volverte enemigo del César. Entonces dice, me lavo las manos. Mire la decisión ética. Me lavo las manos, allá ustedes, yo no tengo nada que ver con esto. Y ya ustedes saben cómo termina. Jesús dialoga con Jesús, perdón, Pilato dialoga con Jesús. Jesús le dice, sí, tú lo estás diciendo, yo soy el rey. Pero miren el criterio de Pilato. Es el criterio del condicionamiento político y no de su carácter. Y no, ni siquiera de su carácter, del criterio de justicia que él tenía. Él decide en contra de lo que él cree que se debía hacer. Entonces, yo en mis redes sociales, que en todas las redes, las más conocidas, yo publico un mensaje breve, todos los días sobre estos temas. Yo puse ese día. Pilato no quería hacer lo que hizo. Intentó evitar la decisión. Para él Jesús no era culpable. Lo interrogó y no encontró razones para hacer lo que hizo, condenarlo. Actuó, decidió, no bajo el dictado de su conciencia, ni siquiera de la normatividad romana. Actuó bajo presión, resguardando su imagen política. Decíamos al inicio, no por su carácter, sino por su condicionamiento. Judas traicionó a Jesús. Pilato se traicionó a sí mismo. Y en muchas decisiones éticas uno no termina traicionando al otro, termina traicionándose a uno mismo. Y a ver cómo le suena esto antes de terminar. La ética que uno enseña en familia para la formación de valores, principios, fundamentos cristianos de los hijos y las hijas, apunta a que ellos puedan decidir de tal manera que no se traicionen a sí mismos, que tengan un carácter y una conciencia formada que les permita decidir por encima de la consecuencia política o social. La falta de ética es falta de carácter y la falta de carácter es traicionarse a uno mismo. Lo que pasó con Pilato. Se traiciona a sí mismo. Bueno, ahora sí vamos a conversar. Vamos a parar aquí. Les vamos vamos a tener ahora un momento de conversación. Esto puede traer muchas preguntas mientras yo voy a intentar entrar ahora para hacerles un dibujito. Adelante, adelante. Ahora sí, quien quiera comentar, preguntar, complementar a lo que yo he dicho, adelante.
Tienen la palabra. Andrea, adelante. Sí, profesor, respecto de lo que usted decía delante, de con relación a las decisiones políticas de un país, cuando las iglesias toman posición. Acá en Chile, por ejemplo, la iglesia evangélica tiene bastante poder respecto de las decisiones políticas. A veces, digamos, salen victoriosos y a veces que no. Pero es un, digamos, un grupo bastante grande que ejerce bastante presión sobre las votaciones. Sí, Entonces, lo que usted decía respecto de la dignidad humana, también la iglesia evangélica, hablo de la iglesia evangélica porque es la que conozco, es castigadora. Es castigadora respecto de lo que usted hablaba de los grupos, de las minorías, como se llama, ¿cierto? Respecto sí, de incluir. Solamente se mira la apariencia y que es drogadicto, es alcohólico, es homosexual. Todo esto. Acá hay un tema bastante fuerte en Chile respecto de la homosexualidad, respecto a, o sea, hay un pastor incluso que es famoso que sale en las noticias por siempre estar agrediendo a todo lo que no está de acuerdo a lo que usted mismo mencionaba de la ley, y anda con la Biblia en la mano y todo eso. Entonces, yo pienso que cuando usted decía que obviamente la iglesia tiene que informarse, tiene que tratar estos temas, también tiene que ver con que la cabeza de la iglesia muchas veces no está informada, o si está informada de acuerdo a la denominación, como se dice acá, o a la misión, no puede tratar estos temas en la iglesia, o porque no puede, o porque no quiere. Entonces, a veces es falta de información hacia la congregación lo que hace que se juzgue en rigor ese sea tan categórico y tan ujú, sancionador, ignorando lo que hay detrás de la persona en minoría, lo que hay detrás, digamos, del sufrimiento, lo como usted mismo lo mencionaba, de esa persona que está siendo rechazada, porque para estar en esa posición algo tiene que haber pasado en su vida en algún momento. Entonces no nos vamos al génesis, sino que, o sea, no se trata simplemente, se ve y se rechaza, se ignora o se sanciona o se castiga, digamos, y hay mucho juicio social respecto de eso. Entonces, falta de información, ese es mi punto de vista. Creo que las cabezas de la iglesia no lo hacen porque no saben o no quieren o no pueden. ujú. Eso, profesor. Bueno, muchas gracias. No, son temas delicados, son temas muy delicados. En el caso chileno, ha habido sobre todo una vinculación muy cercana de las iglesias evangélicas desde la misma dictadura de Pinochet. Yo recuerdo que en la época de Pinochet hubo un pastor bautista, Oscar Pereira, que en el Te Deum que ustedes hacen, en el Ujú. Te Deum donde va el presidente, le pidieron a él orar. Y él dijo que mientras Pinochet estuviera allí, él no iba a pasar, porque su ética, y aludió a temas éticos. Exacto. Y pasó a la historia Pereira. Murió hace poco, por cierto, era el rector del seminario bautista. Eh, ha habido una mezcla ahí eh, desde esa época y quizá antes, y yo creo que ahora eso casi en todos los países nuestros, ¿no? Los debates, la participación partidista. Mire, necesitamos cómo ayudar a los jóvenes, cómo ayudar a niños y niños para que tengan ese discernimiento social. Y voy a decirles algo más aquí que tiene que ver con crianza con ternura. ¿Cómo permitir diálogos a través de los cuales nosotros aprendamos de los más jóvenes? Porque cuando estamos hablando, ¿cuál es la educación ética que debemos darles a los hijos? Oiga, y es que los hijos no pueden educarnos a nosotros. Lo mencionamos en una sesión. En el diálogo yo escucho y les digo, a ver, ¿por qué piensas eso? Bueno, papá, mamá, mira, es que entonces la educación ética en ese sentido se vuelve una educación de lado y lado. La educación cristiana de papás y mamás es una que forma
y se deja también formar. Es lo de María y José con la respuesta del niño Jesús. En los negocios de mi padre me es necesario estar. El niño mostrándole algo a los adultos. Y yo creo que a las iglesias les hace falta más escuchar a la gente menor de 30 años. Muchísimo. Tomamos decisiones partidistas, tomamos decisiones de derechos, tomamos decisiones y las tomamos los adultos. Entonces, o los muchachos aceptan y se adaptan, o los muchachos buscan sus otras formas de expresar la fe fuera de la iglesia, que es lo que está pasando. Pero no han tenido espacio, como si los adultos tuviéramos el criterio ético para resolver cosas que no entendemos. Queremos resolver temas de bioética y nunca estudiamos bioética. Los jóvenes hoy están entrando en esos temas de eutanasia, de, bueno, tantas otras cosas, pero nosotros queremos tener la autoridad ética de todo esto y somos los que decimos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Estamos en un problema ahí grave. Darlene, adelante. Buenas noches. Desde mi punto de vista, en el transcurso de las clases, considero que una de las fallas de la iglesia es que se ha concentrado mucho en el tema de, entre comillas, santidad que nos lleva al cielo y nos hemos olvidado de lo que es vivir en comunidad el hoy y el presente con toda la problemática que existe. Sí, sí. Entonces, cuando nosotros como padres llegamos a presentar el evangelio o la palabra a nuestros hijos, no coincide lo que decimos que creemos y lo que hacemos. Entonces, es allí donde creo que se genera un conflicto y los chicos no quieren ir a la iglesia porque todos estos temas no se profundizan y se toman de una forma tan sesgada, tan de juicio, que no se entra a considerar muchos factores como crianza, Sí. como formación, como corrientes, colegios, tantos factores que influyen hoy en día. Entonces, considero que no lo tenemos bien claro en nuestro conocimiento, pero no lo hemos bajado al corazón para convertirlo en acciones, ¿sí? El evangelio. Entonces, por Sí, eso no coincide muchas veces. sí, sí. Y ahí hay para mí una gran pregunta con cómo la iglesia va, va a mantener ese puente de comunicación con las nuevas generaciones y que no vaya a pasar que los temas éticos sean los temas que los distancien más de la comunidad de fe. Mira lo que pasó con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya hace muchos años, con Pablo VI, saca un documento, Humanam Vitae, en la que dice que los anticonceptivos no son de gente creyente. No al preservativo. Años 60, década del 60. Bueno, ¿y cuál es la razón teológica? La razón teológica es que Dios hizo el acto sexual para la procreación. Cuando yo me pongo un preservativo, yo estoy interrumpiendo el plan de Dios. Ya te doy la palabra, Jesús. Estoy interrumpiendo el plan de Dios. Uy, entonces, ¿cómo hago? No, pues hay el método, creo que se llamaba el método Baylis, el método del ritmo. Usted toma la temperatura vaginal de la mujer, mira sus ciclos de ovulación. Entonces, en los días en que se puede tener relación sexual, se tiene porque ahí no va a quedar en embarazo. ¿Ustedes imaginan? Bueno, en ese tiempo, las nuevas generaciones católicas acogieron eso. Algunas se llenaron de hijos, pero cumplieron con la ley de la iglesia. Pero poco a poco la gente fue diciendo, ¿y eso sí será como dice la iglesia?
Y la iglesia se mantuvo en eso. La iglesia se mantuvo en eso. Entonces, la mayoría que se quedaron en la iglesia se quedaron desobedeciendo a la iglesia. El criterio ético de la iglesia no fue suficiente porque la iglesia pensaba, mire, juego de palabras, la iglesia pensaba que ella pensaba por los demás. Y en temas de moralidad, la cosa no es así. Pero la iglesia quiso decir, esto tiene que ser así. Bueno, el protestantismo tenía otra perspectiva, ¿no? No, el plan de Dios no es la procreación, el plan de Dios en el matrimonio es la ayuda mutua. Y tenemos que ser responsables y no podemos tener los hijos que no vamos a poder mantener. Tenía otro criterio. Pero yo me temo que con la iglesia evangélica está pasando hoy lo que pasó en los 60s con la iglesia católica. Esto es lo de Dios. Y los jóvenes están pensando eso desde otro ángulo. Y no es que se están perdiendo ni le están dando la espalda a Dios. No, es que están pensando. Pero la iglesia está enseñada a pensar por el otro. Bueno, Jesús. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Sí, verdaderamente creo que para nosotros, los que ya tenemos algunos añitos, creo que podemos aprender mucho de los jóvenes, porque en realidad a mí me parece que siempre el joven con sus ideas más frescas, con una mejor creatividad, y no es que yo me sienta quizá pasado de moda, sino que en realidad sí miro a la juventud con más, ¿cómo diría? Más creativa, más dinámica. Y creo que en realidad nosotros debiéramos dar más espacio a los jóvenes para que, y nosotros incluso aprender de ellos, ¿no? Y yo le cuento, pues en realidad yo conocí el Evangelio ya un poquito avanzado en años y, y siempre he tenido pastores más jóvenes que yo y, y he podido aprender mucho acerca de ellos y se me ha derrumbado el asunto de pensar que solo los viejos somos más capaces porque tenemos experiencia. Creo que Así es, Jesús. No, y mira, eso es muestra de tu madurez cristiana. Recuerden que mencionábamos ese texto de primero de Samuel, donde el sacerdote Elí, sacerdote viejo, maduro, formado, tiene que escuchar la voz de Samuel. Al principio no reconocía, pero después le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero allí es el niño el que le enseña al adulto. Problema con las iglesias, con las familias, es que pensamos que los adultos tenemos el criterio moral. Mijo, eso ha sido malo siempre y usted no me lo venga a cambiar porque, por lo menos yo lo que digo es, escuche, dialogue. ¿Por qué piensa el muchacho así? ¿Qué argumentación tiene? Pero si uno dice, esto ha sido así y esto no va a cambiar y usted no me va a cambiar la ley de Dios. Y resulta que la ley de Dios que nosotros interpretamos tenía también sus cuerdas flojas. No puede uno arrogarse que la interpretación de la generación anterior era. Para muchas cosas hay que hacer lo de Jesús. Oísteis que fue dicho, pero escuche la voz del Espíritu, porque hoy hay unos asuntos que estamos pensando desde ángulos muy diferentes también. Bueno, gracias, Jesús. Mire, no logré conectar el tablero para hacer el dibujo, pero yo voy a hacerlo y se lo mando a Alejandra para que lo ponga en el campus.
Pero ahora les digo de qué se va a tratar. Mientras tanto, conversamos, que me interesa. Y si hay hay participantes que digan, Harold, mire, yo veo la cosa de otra manera con las nuevas generaciones, con mis hijos. Yo pienso que pues nos va a ayudar mucho para el diálogo, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes de todo esto que hemos dicho? Ahí tenemos un poco de criterios éticos que son muy distantes de mi generación a las nuevas. Eutanasia, migración, diversidad sexual, guerra, derechos humanos, adopción de hijos por parejas del mismo sexo, educación sexual por parte del Estado. Bueno, y la lista es larga de temas que se están debatiendo hoy. Género. Bueno, Pastor, ¿alguna pregunta? Adelante. yo. Una experiencia, ¿no? Con una sobrina estábamos yendo a un café y claro, había unas dos chicas que se estaban besando. Entonces yo le puse como de espaldas a mi sobrina para que no vea lo que estaban haciendo las muchachas. Y entonces mi sobrina me dice, tía, pero si en el colegio hay un montón de parejas, chicas o chicos que se están besando, o sea, parece era normal y yo era más bien tratando de protegerle porque dije, o sea, a mí me hizo horrible, en cambio yo no, o sea, era todo normal, ¿no? Después también, algún rato ella me dijo que se va al desfile gay. Entonces yo le digo, no, pero ¿para qué te vas a ir? O sea, no es bueno, no es bueno estar en ese. Dice, pero ¿por qué si son chicas y tienen sus derechos y los chicos también tienen sus derechos? O sea, son estos temas que uno, como no hemos sido enseñados en eso, no podemos ver, ¿no? Dice lo mismo que la pareja, chico y chica se besan, ¿por qué los chicos no se pueden besar y por qué las chicas aparte no se pueden besar? O sea, para ellas ya es súper natural, ¿no? Entonces son cosas que a veces yo digo, ¿cómo? Sí, ¿Cómo sí, yo muy, le tengo muy. que ver normal? O sea, si no Uy, sí, logro, sí, no logro. sí. Sí, nos pasa. ¿Y Entonces son temas que cuántos años tiene tu sobrina? cuando pasó eso era 15 años, ahora tiene 20 años. Bueno, pero Entonces pasó a sí, los 15. para ellos, Pero mire, es sí, una generación. Mira ahí, por ejemplo, la diferencia, Gisela. Tu sobrina piensa la escena desde los derechos. Tú la ujú, piensas desde la moral. Es que, claro, ¿cómo vamos a coincidir si estamos partiendo de puntos de vista distintos? Nuestra generación piensa los temas desde la moralidad. ujú. A nosotros nos faltó pensar el mismo tema desde los derechos. ¿Qué diferencia hace eso? Que si Gisela incluye los derechos, a lo mejor mantiene el criterio moral. Por ejemplo, Gisela dice, eso no es de Dios. Pero hablando con la sobrina, pudiera llegar a decir, eso no es de Dios, pero tienen derechos. ¿Me siguen ahí? Porque lo otro es, como tienen derechos, eso es de Dios. No, uno puede seguir manteniendo su criterio moral. Eh, yo puedo pensar que fumar es atentar contra el cuerpo del espíritu. Por lo tanto, debo prohibir que todo mundo fume. No, porque fumar es un derecho que está limitado. No se puede fumar en un avión como se fumaba hace años. No se puede fumar en un teatro como se fumaba antes. No se puede fumar en un bus. Pero ¿tiene ese derecho? Sí, tiene ese derecho. Por tener el derecho, ¿yo debo creer que no está atentando contra el templo del espíritu? No, yo puedo seguir pensando eso. ¿Y eso a qué me lleva? A que yo no fumo. Ese es mi criterio moral. Pero como estamos hablando de la convivencia,
Yo estaría dispuesto a salir en una marcha defendiendo el derecho de los que fuman. Yo iría. Si van a judicializar a alguien por fumar, qué horrible. No, yo saldría a marchar. ¿Significa que yo voy a fumar? No, pero es que estoy en el campo de la sobrina de Giselle. Los derechos. En la iglesia tratamos el tema moral. Yo tengo amigos adventistas, amigas muy buenas adventistas. No comen cerdo porque piensan que el cerdo está en la ley de Dios prohibido y además hace daño. Ya ese es un criterio para tomar una decisión en el campo de la alimentación. Yo como cerdo. ¿En esta sociedad no tengo derecho a comer cerdo? Ella me puede decir, pues sí, tiene derecho a envenenarse. Sí, tengo el derecho. Si ella entiende mi derecho, incluso hasta cuando me invite a la casa me da cerdo. Yo no creo que lo vaya a hacer, pero suponiendo. Pero no tiene por qué cambiar su criterio. Lo que pasa es que entiende que estamos jugando en una sociedad donde tenemos que convivir y aquí el tema es el tema que no le gusta a las iglesias, derechos, y que los jóvenes, la negación a los derechos los va a distanciar cada vez más porque tienen razón. En la convivencia humana, los derechos nos protegen a todos. Bueno, Andrea, Sí, respecto de eso, lo que yo veo es que las iglesias o los creyentes quieren, o sea, miran y prejuzgan y juzgan y sancionan desde su fe, desde su creencia. sí, Pero en lo que usted decía, por ejemplo, el que fuma, el que bebe, el homosexual, la lesbiana, ¿cierto? Puede que sean personas ateas que no creen en Dios, no sí, tienen fe. Entonces, yo no le puedo pedir, o sea, no le puedo exigir que crea en lo que yo creo, porque no conoce a Dios, no conoce de Dios. Lo que yo pienso que yo como cristiana, yo como creyente, lo que tengo que hacer es primero, si quiero ayudar, acercarme y presentarle a Dios, presentarle a sí, Jesús. Y si obviamente está interesado en conocerlo, solo va a tener un convencimiento de de lo que puede seguir haciendo y lo que tiene que dejar de hacer. Entonces, correcto, yo creo sí, que yo creo que nos falta a nosotros, y me incluyo, ese paso de cristianos de primero presentar a Dios antes de juzgar. Entonces, no ir a decirle, tú estás atentando contra tu cuerpo, que fumar te va a dar cáncer, porque el alcohol te va a matar de cirrosis, porque dice que no tienes que echarte con otro hombre, la palabra lo dice, y esto y esto, y a la que ve el tarot, no, porque tú eres bruja, porque dice la palabra. Entonces, uno le habla, si una persona habla así, es como que le estuviera hablando, no sé, si a mí me hablaran en chino mandarín, yo no entiendo nada. Entonces lo que yo creo que lo que yo debo hacer primero es presentarle a Dios. Cuando yo le presento a Dios, ahí recién esa persona va a empezar a entender ciertas cosas y puede seguir o puede no seguir porque la decisión sí, obviamente es personal. sí, Creo que estamos claro, mal enfocados en los pasos, creo, sí, 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 porque el Evangelio, Andrea, el Evangelio es una invitación a la vida buena, a la vida plena. claro. Entonces la persona tiene que, entendiendo esa vida plena, decir, bueno, pero, uy, yo estoy aquí atentando contra mí mismo, pero es Jesús y su Espíritu quien va conduciéndole. Exacto, y nosotros lo hacemos al revés. Podemos cometer el error católico y con Gisela, que es católica, entiende muy bien esto, de amarrar la ley de Dios desde la Constitución. Que hoy yo hablo con sacerdotes amigos y me dicen, Harold, el confesionalismo católico fue para nosotros un error, porque queríamos asegurar la catolicidad, o mejor, el catolicismo, desde la Constitución. En este país todos somos católicos. Grave
que los evangélicos ahora estamos queriendo hacer lo mismo. O sea, nos gustaría que ahora dijera, este país es evangélico. Es Claro, y lo un que pasa, error de convivencia humana que no juega a un criterio ético que es clave, que es la pluralidad. claro, porque ahora, por ejemplo, Chile es laico, entonces el evangélico insiste en que se tiene que ser en el nombre de Dios. Entonces yo tengo también que respetar que mi país ahora Sí, es laico. Tengo que respetar eso y tengo que respetar esas diferencias. Y si yo bueno, quiero, es asunto de respeto, es claro, asunto de convivencia y que y yo en mi familia enseño y a mí me enseñan cómo convivir cristianamente con las diversidades que hay hoy en claro, día. exacto, La yo creo gente que lo, come lo que yo no como, la gente dice lo que yo no dice, la gente se expresa como en la casa no nos expresamos, la gente cree lo que yo no creo. Entonces, ¿qué? No, pues es que vivimos en un mundo que es cada vez más plural. Aquí convivimos con musulmanes, con judíos, pero venimos de sociedades donde el evangélico persigue al católico, el católico persigue al otro, no. Entonces, hoy hay que tener un criterio con los hijos de estamos para convivir. E insisto, ya te doy la palabra, Néstor, insisto, los hijos y las hijas tienen mucho que enseñarnos en formación ética a nosotros. Néstor, exacto. sigue. Eh, muchas gracias. Estos conversatorios son muy interesantes, eh, muy profundos, y estamos hablando de precisamente de la ética. Hablamos en un principio que la ética y la moral van de la mano. Entonces, este diplomado tiene como título Ética Bíblica. No podemos olvidar que nosotros como evangelistas, como responsables de la dirección espiritual de muchas personas, tenemos que diferenciar también en lo que la palabra de Dios nos aclara y nos dice. El mismo apóstol Pablo, yo creo que la mayoría somos paulinos y tenemos mucho que destacar de él porque yo soy un primer admirador de Pablo porque me parece que es el único que habla con un lenguaje propio, sin hipocresías, sin rodeos. Él mismo se presenta como siervo del Señor, como ministro del Evangelio por el mismo Señor. Y aclara en sus epístolas, hablo yo más no el Señor, para independizar lo que Ajá, viene del sí, lenguaje sí. bíblico y lo personal. Muy bien. Entonces, yo quiero darle a usted, profesor, y a mis compañeros y a la Sociedad Bíblicas Unidas, el énfasis que usted acaba de hacer. Yo soy un adventista, pero un adventista, entre comillas, diría yo, liberado. Quiero decirle que estudié teología en la universidad, en la UNAD. Llegué a la universidad con 52 años. No sé En si iré la a hacer Universidad de Medellín. en Medellín, sí, señor. Ah, estuve ahí el Llegué, año pasado con el rector. sí, él es peruano, el Sí, doctor, claro, eh, ahí eh, estuvimos, en sí, Medellín. sí, Qué bien. porque hay un acuerdo entre Colombia y Perú, donde el rector en Perú es colombiano y nuestro rector en Colombia es peruano, Qué el bien. doctor Choque, Sí, claro que un sí. gran hombre y ministro ¿Cómo muy no? ¿Cómo importante. no? Entonces, yo he venido teniendo ciertos criterios y algunos fundamentos en concordancia con las mismas asociaciones donde he pertenecido, porque en mis predicaciones yo soy muy fuerte. Yo le digo a mi pueblo eh, que nada sacamos con rasgarnos las vestiduras diciendo que somos el pueblo del remanente de Cristo y el pueblo del tiempo del fin, si nuestra vida personal no da testimonio de Jesús. Yo comparto en este momento, estoy haciendo capellanía eclesiástica internacional. Me gradúo ahorita el 29 de junio
y voy a obtener mi certificado como capellán internacional avalado por 126 países. Y con Sociedades Bíblicas Unidas estoy haciendo el diplomado, cosa que obviamente me rechazó mi pastor de distrito, porque ellos no ven con buenos ojos que uno esté abierto a otra denominación. Pero el fin mío es poder proclamar el verdadero lenguaje de Jesucristo. A mí no me salva ni la asociación, ni la denominación en el cual estoy. A mí lo que me interesa es mi relación directa con el Señor y ser un verdadero representante de Cristo aquí en la tierra. Porque yo tengo muy claro que nosotros miramos a todo el mundo por encima de la vista en un legalismo que no tiene sentido para el lenguaje de hoy. Yo predico Cristo como Él nos lo dice en su palabra, para el que está desnudo, para el que está sediento, pero nosotros vivimos enfrascados en un mundo de amenazas, de prohibiciones y de legalismos que son meramente humanos. En la Biblia no es un decálogo de prohibiciones, la Biblia es un decálogo de riqueza espiritual para que Así podamos es, aprender la así estrategia de es. Jesús. ¿Cuál es la Sí, estrategia de Jesús? Primero, ser amigos. Segundo, conocer sus necesidades. Y por último, decir, ven y sígame. Nosotros estamos haciendo al revés. Le estamos diciendo, ven y sígueme. No conocemos las necesidades de la humanidad. No resolvemos sus problemas. Y hablarle de Jesús a un hambriento es muy difícil. Primero tenemos que calmarle el hambre. Primero sí, tenemos que conocer sus inquietudes. Y después, sí, por último, decirte, mire, hay un plan de salvación a través de Cristo Jesús. claro, Pero yo claro. no estoy de acuerdo en que nos cerremos, que Sí, 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 solamente sí, somos los salvos y no escuchemos a otras sí, personas sí, sí, que pueden ser sí, mejor testimonio de vida que nosotros mismos. así Entonces, es. esto a mí me ha enseñado este diplomado y lo que estoy haciendo para no No, y ser un rebelde, felicitaciones, Néstor. pero muchas gracias, profesor. No, felicitaciones. Y mira, tengo un aprecio grandísimo hacia la iglesia adventista porque yo conocí el evangelio evangélico a través de los adventistas en la campaña Cómo dejar de fumar en 5 días. Esa historia se la Amén. contaba yo al rector ahí en Medellín. Eh, Tengo mucho respeto además por la iglesia adventista. Hay que querer, mire, aquí uno dice es que las iglesias son muy cerradas. Sí, pero esa iglesia cerrada nos ha ayudado tanto. Entonces yo creo que desde el amor, el cariño y el aprecio por la iglesia, uno puede aportar a iglesias más dialogantes, a iglesias más comprometidas con su sociedad, más amorosas y más respetuosas de los demás. No significa que deben cambiar sus principios, sus teologías, no, no, pero una iglesia que logre entablar puentes de diálogo con los menores de 30 años y revisar estos temas que hemos visto aquí: plenitud de vida, responsabilidad, comunidad, derechos, porque los temas que estamos teniendo hoy en nuestras sociedades no son los temas con los que los misioneros de hace 50 años lucharon, ni se les ocurrió pensar en eso, y a nosotros con nuestros hijos e hijas nos corresponde ahora recorrer ese camino. Yo voy a darle el tiempo a Alejandra para que ella nos despida. Yo lo que tengo es una enorme gratitud con Sociedades Bíblicas. Gracias por esta oportunidad. He estado antes en otros cursos también, con Ronald a propósito, a quien también vuelvo a agradecerle. Gracias a Alejandra por la coordinación, a ustedes por su interés, su atención, su participación. Solamente nos quedó faltando el dibujito, pero ese se lo voy a mandar, que es una síntesis de todo esto. Que Dios les bendiga, la paz del Señor les acompañe. Hablen más con sus muchachos, sobrinos, nietos, hijos, muchachos de la iglesia, y aprendamos juntos lo que significa ser sal y luz en medio de una sociedad tan amarga y tan oscura. Dios nos ha mandado a ser sal que haga de la vida algo más sabroso y luz en medio de tantas oscuridades. Que el Señor les bendiga y gracias, Ale. Pastor Harold, quería abusar de su confianza
¿Nos podría regalar de pronto algún número de contacto para no perdernos de vista? Claro, mire, entran por Harold Segura a Instagram, a Facebook, a X, a las otras redes y por ahí generalmente nos comunicamos mucho más fácil y siempre estoy atento a esto. Harold Segura. Ok, Y tengo listo. uno de dibujos que se llama Harold Segura Arte en Instagram, pero ese es para dibujos. Los temas teológicos y bíblicos van por Harold Segura. Muchas gracias, André. Muchísimas gracias. Bueno, Un Ale, abrazo. tu tiempo.